soy Francisco David, soy amigo de José, lo conozco desde hace... ¿Se escucha bien? Sí, ahora, ¿no? Es cuando repuse, sí. ¿Así mejor? Sí. Como decía, que muchas gracias a todos, buenas tardes. Me presento, soy Francisco David. Yo llevo viviendo aquí hace un año, pues así, que era el tiempo que conozco a José. Y en ese tiempo he podido conocer a José más o menos. Hay como un... ¿Eso siempre que se oiga bien o...? Está bien, sí, aquí se oye bien. Vale. Pues lo cierto es que para presentar a José me he apuntado aquí una serie de cosas porque tenía como una lluvia de ideas en la cabeza, ¿no? Y como tiendo a enrollarme un poco, quiero ser breve. Y me he apuntado una serie de ideas que creo que lo perfilan bastante bien. He apuntado de José, por ejemplo, que es una persona perseverante. Si no, aquí hoy presentando su libro no estaríamos. También he apuntado que es una persona vehemente, puede que a veces demasiado. Pero también es verdad que es una persona vehemente o es una persona vehemente porque puede serlo, porque tiene unas firmes convicciones y tiene una serie de ideas que están bien fundamentales. Es una persona, ahora podéis comprobarlo, José, que está muy bien informada, muy bien formada, ha recorrido mucho mundo. Es una persona culta, que hoy en día es una cosa que escasea. De José también se puede decir que es una persona valiente. De hecho, a mí, cuando me comentó que había escrito este libro y me lo enseñó, me sorprendió muchísimo, porque no me esperaba que una persona de su edad escribiera un libro, y mucho menos de esta temática, sinceramente. De hecho, el conocer que él estaba escribiendo este libro también me dio o sea, poder conocerlo un paso más, ¿no? Ver también que tiene un espíritu trascendente, ¿no? No solo como indica la propia temática de la novela, sino también él mismo, que tiene una riqueza interior impresionante, ¿no? Supongo que, seguro, fruto de todas las vivencias que ha tenido a lo largo de su vida, en tantos sitios que ha estado y en tantos trabajos que ha hecho. Es una persona que tiene firmes y auténticas convicciones, creencias y fe. Una persona que eso se ve en cuanto habla dos palabras con él. Es una persona que se puede conocer rápidamente este tipo de cosas por eso. Es una persona en la que se puede confiar. También decía que es una persona culta, y creo que un ejemplo de ello es precisamente es un ejemplo de envejecimiento. O sea, que a esta edad haya escrito esta novela, no creo que haya sido fruto de 2 días. Es un ejemplo de una persona que también ha sabido ser resiliente, no se ha dejado, digamos, postrar por el paso de los años, sino que ha sabido coger esa energía, ese paso de los años, y ha ido aprovechándolo para su carrera, sobre todo, tenerla muy activa. Y para ir terminando ya, solo decir que escribir no es fácil, algo de escribirse, muy poca cosa, que no soy hoy escritor, por lo menos no profesional, pero algo sé, y sé que no es fácil, requiere de mucha riqueza interior, cosa que José tiene más que de sobra, tanto que si no lo escribe el libro, acaba supurando, ¿no? Y bueno, que esta ya es la segunda presentación que hace del libro. La primera la hizo en junio en la Casa del Libro en Gambia. Aquí de aquí, ¿vale? Si no se nota por mi acento. Y sin más, paso ya a que hable del libro porque yo estoy usando el libro. Muchas gracias. Yo prefiero hacer la presentación de pie, por la sencilla razón de que es una mejor forma en la cual yo me encuentro en este ejercicio. Como ya sabéis, mi nombre es José Carretero y soy el autor del libro, como es lógico. Bien, ¿qué decir de mi libro? De mi libro puedo decir muchas cosas, pero antes de empezar a hablar de mi libro, quiero hablar de cómo
crecieron en mí mis ganas de escribir. Yo cuando era un chaval de 14 años, que precisamente acababa de hacer el cuarto de bachiller, del bachiller antiguo, naturalmente. Y mi padre me regaló un libro, me regaló el primer libro que escribió Julio Verne, que era 5 semanas en globo. Aquel libro me aportó a mí, no solamente despertó en mí la gana de escribir, sino que despertó en mí la curiosidad, el ánimo de investigación y el querer saber, que yo creo que es algo muy importante porque define a la persona tal cual es en cuanto a sus convicciones. Me considero un werneriano, es decir, tengo todas las obras de Julio Verne y por eso digo que me considero un werneriano, con lo cual esto me ha dado la posibilidad de poder desarrollar de una manera fehaciente el libro. Y ahora paso a la presentación del libro. Como veis, si os fijáis, en la parte de abajo hay 5 siluetas. Eso lo que significa es que la idea está concebida por 5 personas, que en este caso son los componentes de la familia Quintero, que son los actores del libro. Ellos crean la idea en base a una necesidad que hay, que si leéis el libro ya veréis cuál es, y naturalmente hay que ponerla en marcha. Y la única forma que tienen de poderlo poner en marcha es utilizar las tecnologías más avanzadas. Hoy por hoy, las tecnologías más avanzadas que hay en la Tierra, a nivel científico, es, por decirlo de alguna manera, la utilización del acelerador de partículas o colisionador de hadrones. ¿Por qué? Pues porque en su día hubo una persona que pensó que si se bombardeaba una partícula dentro de ese acelerador se podía crear una energía. Y lo que creó fue el bosón de Higgs. Me imagino que lo conoceréis. Bien, pues ellos parten de esa situación y lo que hacen es utilizar una partícula con un elemento, en este caso es un elemento natural, puesto que se trata de una bacteria, y lo que hacen es bombardear. Como resulta de que esa bacteria es una bacteria radioactiva, pues entonces genera una cantidad de luz equivalente a la que se puede producir con el Big Bang. De esa forma, es de la única que se puede conseguir una energía como la que yo pongo en marcha en esta obra. Que si queréis saber cuál es, tendréis que leer el libro. Bien, pues ya tienes la energía y entonces lo que ocurre es, ¿qué haces con ella? Porque si tú tienes algo para poderlo utilizar, es para llevarlo hacia un medio. Y en este caso se da una circunstancia, que si queréis saber tendréis que leer el libro, la cual obliga a que ellos tengan que utilizar esa energía. Porque de lo que se trata, en definitiva, es de llevar a la Tierra, o a parte de la Tierra, en este caso a parte de los seres humanos, de la Tierra a otro planeta, a otra estrella. Y naturalmente, pues si no se tuviese esa energía, sería poco menos que imposible poder realizar ese viaje. Tener en cuenta que la estrella más cercana que tenemos, junto a nuestro Sol, es Próxima Centauri y está a 4,3 años luz, o el equivalente en kilómetros de 40.681.440.000 kilómetros. Bien, pues utilizando esa energía se puede hacer un viaje en 15 años para poder trasladarse de la Tierra a ese otro planeta que en este caso yo lo denomino Tierra 2. ¿De acuerdo? Bien, pues es el momento de que podáis empezar a hacer preguntas relacionadas con el libro.
presentación has hablado de trascendencia y me gustaría saber si en tu libro hablas de esa trascendencia y si ves reflejado, se puede reflejar tu historia o tu vida o simplemente es una novela para entretener o realmente hay un doble fondo, un doble... Lo que quería saber. ¿Tengo más? Bien, muchas gracias por tu pregunta. Hay una trascendencia, claro. La trascendencia se refiere en este caso a mi interés de que las personas que lean este libro vean que lo que quiero es transmitir una idea para que el planeta esté preparado cuando se dé esa circunstancia. Esa circunstancia, no tenía por qué decirlo, pero esa circunstancia, para que estéis enterados, hace 48 horas ya se dio. Es decir, la NASA ha lanzado un satélite contra un asteroide para ver la incidencia que puede tener un satélite al chocar contra un asteroide, para ver si se puede desviar. Pero en este caso no se puede desviar porque el asteroide, en este caso es un mini planeta, destructor de planetas, tiene un diámetro de 150 kilómetros de diámetro. Tenéis que pensar que cuando se produjo la extinción de los dinosaurios, hace 62 millones de años, pues el asteroide que cayó en la Tierra tenía unas dimensiones solo de 40 kilómetros. 40 kilómetros. Estamos hablando de 150. Y lo que hizo es que el impacto fue tal que, digamos, la repercusión de la explosión dio algo así como 150 veces la vuelta al planeta, creando una situación que lo que hizo fue tapar la luz del sol y crear un estado de glaciación en el planeta. En cuanto a si yo me veo reflejado en la obra, no tiene nada que ver. Yo, si veis el libro, he sido un profesional del mundo, del mundo empresarial, como analista y consultor, y lo que yo escribo aquí no tiene nada que ver. Esto es fruto de lo que yo en su día, como he dicho anteriormente, quería escribir cuando tenía 14 años, pero no tenía ni los conocimientos, ni el tiempo, ni las posibilidades de poder escribir este libro. ¿Contesto a tu pregunta? ¿Alguna más? Yo pensaba que si... ¿Se escucha bien? Sí. Yo pensaba que esto es una utopía, ¿no es cierto? Esto es, llevarlo a la práctica no es realmente fácil y si hay científicos preparados en este momento para llevar esto a cabo, o solamente se queda ahí en una utopía, en una novela y nada más. A mí, lo que he dicho anteriormente, lo que quiero con el libro es transmitir un mensaje al mundo de que cómo y de qué manera se puede preparar ante una situación como esta. No es una utopía por la sencilla razón de que yo, cuando me centré en poner en marcha las dos energías de las cuales hablo en el libro, una de ellas era algo sobre lo cual ya se estaba investigando y yo lo que he hecho es desarrollarla. Y la otra, que es la biológica, esa sí es creación mía. En cuanto a lo que comentaba anteriormente con otra persona, antes de la presentación, con respecto a cómo se podría llevar a cabo eso, la única forma que se puede llevar a cabo es creando una energía que sea capaz de lanzar naves, no solamente en el espacio exterior y profundo y estelar, sino dentro de esos tres tipos de espacios, naves gigantescas, naves grandísimas, que puedan lanzar esas naves a velocidad de su luz. La velocidad luz, hoy por hoy, ni creo que en cuestión de muchos años se pueda conseguir. De hecho, se está investigando sobre esa situación. Pero lo que sí se está viendo de una manera más factible es que se pueda crear una velocidad sobre luz. Y eso es lo que yo he hecho.
¿Alguna pregunta más? Sí, yo. A ver, después de la pandemia, de estar 3 meses metidos en casa, pues después de la pandemia, de estar 3 meses metidos en casa hasta que empezaron a dejarnos salir de poquito a poco, pues han subido muchísimo el número de depresiones y de enfermedades mentales. Y quería saber si tú piensas que el ser humano está preparado para tirarse 15 años metido en una nave espacial y qué consecuencias piensas que tendría eso en el ser profundo del hombre. Claro. Bien. Efectivamente, si tú coges a una persona, lo sacas de tu medio y lo metes en un medio extraño y lo tienes que trasladar durante 15 años, sí puede crear una especie de estrés. Efectivamente, tiene razón. Pero ¿qué ocurre? Ese estrés se puede eliminar por entrenamiento. Yo soy de los que piensan que muchas de las personas que tienen estrés son personas que no ejercitan su cerebro, no hacen ejercicios con su cerebro. El cerebro es un músculo que tiene que estar en continua expansión. Es como cuando te pones a correr los músculos de las piernas. Tiene que estar adaptado para soportar tu peso y que no te ocurra absolutamente nada. Pues de la misma forma ocurre con este tipo de personas. Entonces, yo lo que hago es que las personas que van en las naves son personas preseleccionadas. Son personas que tienen unas características y unas connotaciones totalmente distintas. Por ejemplo, hoy por hoy está súper demostrado que el ser humano es capaz de llegar con su cerebro a tener un porcentaje de entre un 5 y un 7%. Y el 7%, ¿quiénes lo tienen? Aquellas personas que están acostumbradas a estudiar, a trabajar, a desarrollarse a través de la investigación, etcétera, etcétera. Es decir, tienen su cerebro en continuo funcionamiento. Y puedo poner profesiones, por ejemplo, un médico, un abogado, un arquitecto, un ingeniero. Son personas que tienen que estar continuamente estudiando porque tienen que estar actualizando continuamente sus conocimientos para ver cómo pueden avanzar. Pues de la misma forma lo que yo hago es que, como el año es el año 2154, cojo a personas que no tienen un 7%, sino que tienen entre un 10 y un 15%. Son personas que ya son capaces de utilizar la telequinesis, no sé si sabréis lo que es el movimiento de masa, porque el cerebro tiene una energía tal que debido a tu concentración puedes mover masas si llegas a conseguir ese estado. Entonces, en esa época, esas personas son capaces. Y si son capaces de eso, pueden superar 15 años sin tener problemas de ese tipo. ¿Alguna pregunta más? No se oye. A ver, la primera pregunta que tengo es ¿cuál fue la inspiración que tuviste para crear esta historia? Además con 14 años creo que has dicho. Y la segunda es si no te da miedo el hecho de que, porque en los últimos años hemos vivido un boom de historias de ciencia ficción, digamos. No sé si te da miedo que puedan decirte que está plagiada o que se parece mucho más. Es lo más mínimo. Vamos a ver. Como ya he dicho, de edad de 14 años, cayó en mis manos 5 semanas en globo. Pero luego cayeron otros libros que yo ya empecé a buscar. Y eso fue lo que despertó en mí ese espíritu de leer las obras de Julio Verne. Cuando yo leí De la Tierra a la Luna, me pareció un libro impresionante, muy avanzado para su tiempo, y que por qué no se podía llevar a efecto. Pero no solamente lo creí yo, con 14 años. Pasado el tiempo lo creyó la NASA. Porque la NASA se basó en su día en conocimientos de sistemas que Julio Verne escribió en su libro. ¿Cómo pudo eso afectar en mí?
pues siempre desde el punto de vista positivo. No veía la forma de empezar a escribir. Y la desgracia o la suerte fue que a la edad de 61 años, en el año 2014, yo caigo enfermo, y no solamente caigo enfermo, sino que pierdo el puesto de trabajo, y una persona como yo, que está acostumbrada a moverse desde el punto de vista profesional, el quedarme en casa era un poco comerme los puños. Entonces vi que era el momento idóneo para empezar a escribir. Y esto que voy a contar, hay aquí una persona que lo sabe porque se lo conté en su momento, y es Santiago. Santiago sabe que yo le dije en su día que este libro lo escribí en 3 meses. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que mi libro estaba aquí. Y lo único que tenía que hacer era ponerlo en lengua sobre. Luego, lógicamente, hubo un montón de situaciones en mi vida que por un motivo o por otro, pues no pude publicarlo hasta el año pasado. Pero el libro lo escribí en 3 meses y no lo escribí en el ordenador. Lo escribí a mano. Es un manuscrito que tengo en casa. Porque consideraba que al estar el libro en mi cabeza, tenía que pasar también por mi cuerpo y transmitirlo en la lectura. Como una transmisión de ideas pasada a mano. ¿Y la otra pregunta? No, es lo más mínimo. No tengo miedo porque hasta hoy que yo sepa, no se ha sabido de nadie que haya hablado de cómo se puede conseguir la segunda energía, que es lo que realmente me interesa a mí. Porque la primera es de agujero negro. En el año 2014 ya se hablaba de este tema, de cómo se podría conseguir, esta energía. Me imagino que por la razón o motivo que fuera, pues no ha prosperado. Y yo lo que hago en este caso es desarrollar. Pero la segunda energía, os voy a adelantar. En el año 1981, en la Tierra, llueve por primera vez la lluvia roja. La lluvia roja es el resultado del polvo de estrellas. Es decir, la Tierra, mirad la Tierra, encima de la Tierra está la atmósfera. Bien, pues por encima de la atmósfera, a una distancia entre 1000 y 2000 kilómetros de la Tierra, hay una cantidad de polvo astral increíble. Pues por la razón o motivo que fuera, en ese año, esas partículas pasaron la atmósfera y llovió lluvia roja sobre la ciudad de Kerala, en la India. Fue la primera vez que cayó lluvia roja. Luego, en años posteriores, pues ha llovido en Sudamérica, ha llovido también en Canadá, en Rusia, es decir, en varios sitios. Y lógicamente lo que yo hago es que los protagonistas van en busca de cómo pueden conseguir esa bacteria roja. O sea, que la bacteria viene del asteroide que está flotando en... Es polvo de estrella. Yo tengo otra pregunta. Bueno, tengo varias. En el libro, a ver, es curiosidad porque no lo he leído todavía. En el libro aparecen formas de vida aparte de lo que es la conocida como humana. No te entiendo. ¿Hay extraterrestres en el libro? No. A ver. Y otra pregunta. No, por la sencilla razón de que... Joder, que ya estoy sacando más cosas. Vamos a ver. Está demostrado ya científicamente que nuestro sistema planetario, no solar, el sistema planetario es una cosa y el sistema solar es otra. El sistema planetario termina en Neptuno y el sistema solar termina en la nube de Oort. ¿De acuerdo? Bien, pues en nuestro sistema planetario, es decir, en los 8 planetas que tenemos,
con las 160 lunas, se ha demostrado ya científicamente por parte de la NASA que no existe vida inteligente. Puede que exista vida a nivel microbiológico, pero vida inteligente no existe. Se cree que en Marte pues, puede existir vida a nivel microbiológico. ¿Por qué? Pues porque Marte fue una parte de la Tierra en su momento. Cuando se creó el Big Bang, no solamente se crearon dentro del universo todas las estrellas, galaxias y demás, sino que también se crearon los planetas, ¿de acuerdo? Piensa que nuestro planeta tiene una vida en torno a los 5.770 millones de años. Bien, pues cuando se creó la Tierra, antes de que se creara, ya estaba creada Marte. Entonces, ¿qué ocurrió? Que parte de las, vamos a decir, elementos aminoácidos que fueron los que crearon la vida en la Tierra a través de el agua que traían los asteroides y los cometas, o como la rimbonita. La rimbonita es un componente científico químico que lo que hace es concentrar el agua. ¿De acuerdo? Pues eso ya estaba en Marte. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay algunos científicos que creen, y yo creo que están en lo cierto, que Marte se autodestruyó como llegará el momento en que lo haga la Tierra. Por tanto, ¿Por qué piensas que la Tierra se va a autodestruir? ¿cómo? ¿Por qué piensas que la Tierra se va a autodestruir? Porque es un hecho que está a punto de demostrarse. Estoy hablando mal de la vuelta. Pero está a punto, o sea, Mira. es una teoría, no es una... No, esto no es una teoría, ¿eh? Esto no es una teoría, por desgracia. Todos sabemos el ambiente político que tenemos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿De acuerdo? Bien, pues eso irá cada vez a más. Y como se suele decir, hay un dicho español que dice que al río revuelto no nace de pescadores. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando las cosas cada vez se ponen peor, los que se benefician son aquellos que tienen dinero. Por lo tanto, iremos a una corrupción global y mundial. Cuando eso se produzca, se producirá una situación coetánea que será la quiebra económica de la Tierra. Y si eso se produce, desembocaremos en una guerra. Vale, pero todavía estás hablando de un factor humano, no de un factor... Un factor humano... de la Tierra. Un factor humano que, en definitiva, quien mueve la Tierra es el humano. No. O sea, quiero decir, si el ser humano no estuviese en la Tierra daría una vuelta cada 24 horas sobre sí misma y cada 365 días alrededor del Sol. El agente más corrosivo que tiene el planeta somos nosotros. Si el planeta solamente tuviese animales, plantas, insectos, aves, etc., seguiría funcionando hasta que muriera el Sol dentro de otros 5.600 millones de años. Pero el elemento corrosivo somos nosotros. ¿Cómo? A través de nuestros inventos. El ser humano, cuando inventa algo, o cuando crea algo, normalmente aquellas personas lo crean con un efecto de beneficiar a la humanidad. Pongo, por ejemplo, Pasteur. Pasteur descubrió la pasteurización de una forma accidental y lo que hizo fue crear una situación para que el ser humano se pudiera beneficiar. Bueno, pues tú sabes que hoy en día se están utilizando otro tipo de materias que no son nada buenas. Por eso, por muchas cosas más, es por lo que el ser humano es el agente más corrosivo del planeta. Nobel, cuando descubrió los componentes para poner en marcha la dinamita y se dio cuenta
y vio lo que había creado, vamos, se quedó, con perdón, acojonado, porque sabía cuáles iban a ser la repercusión de su descubrimiento. Bien, si la dinamita la utiliza para horadar una montaña para que pueda pasar un tren o para que pueda pasar una carretera, pues es un beneficio para la humanidad. Pero si la dinamita la utiliza para demoler edificios donde hay personas, como ves, la cosa ya está. Entonces estamos dando por hecho que el ser humano es malo por naturaleza. No, el ser humano no es malo por naturaleza, es depredador por naturaleza. Pero también existe esto. O sea, quiero decir, existe... Genéticamente el ser humano es depredador por naturaleza. Nosotros somos mamíferos. Sí, pero a ti te ha dotado de una inteligencia y de un dominio de ti mismo para que tú puedas escoger entre el camino del bien y del mal. Sí, No pero estás abocado al camino del mal. sí, pero ahí estamos hablando ya de un ser sobrenatural, que en este caso es Dios. ¿Vale? Pero Dios nos hizo libres a todos, a los buenos y a los malos, para que pudiéramos actuar según nuestro criterio a la hora de tomar decisiones. Si tu decisión es errónea, porque lo único que estás buscando es tu interés, pues lo que estás creando es un mal. Si tu decisión es acertada, pues estás beneficiando al mundo. El caso de Pasteur o Fleming, cuando descubrió la penicilina, la descubrió también de una forma accidental y se dio cuenta de la importancia grandísima que tenía para la humanidad, más en la época en la que lo descubrió, porque fue un bálsamo que creó en la Primera Guerra Mundial. Yo quería hacer una reflexión también, si me permite. ¿Ya terminamos? No, me queda una última, pero no tiene nada que ver con esto. O sea, que Vale, por eso. al final. Yo estaba pensando en que las nuevas tecnologías, porque tú hablabas de un porcentaje de un 5 y un 7, te refieres al intelecto A la capacidad a la cerebral. capacidad, y que esta persona tenía una capacidad de un 15, ¿no es así? Bueno, yo estaba pensando que las nuevas tecnologías que hay ahora hacen daño, yo creo que para que la gente piense, porque, por ejemplo, tú vas al supermercado, pagas con un billete de 50, 46 euros, y la cajera no piensa, sino que mete en la máquina que te tiene que dar 4 euros de vuelo. Igualmente, cuando yo conducía un coche que no tenía pues los sistemas para calcular el consumo y todo eso, pues yo lo calculaba de acuerdo a la velocidad que iba y a dónde llegaba. Entonces, la pregunta es, ¿hacen daño las nuevas tecnologías a la capacidad del hombre de pensar? Depende de la aplicación que se haga. Te pongo otro ejemplo, Internet. Cuando se descubrió este sistema, el que lo hizo pensó que iba a ser un bien para la humanidad porque sería una forma de que las personas estuviéramos conectadas mucho más y más efectivamente, que si solamente tenías que hablar por teléfono. ¿Qué ocurre hoy? Que los chavales y niños con 6 y 7 años ya tienen un teléfono y eso lo que les está haciendo es retrotraerse en sí mismo, crear personas mucho más introvertidas que luego no son capaces de salir al mundo y manifestarse tal cual son porque tienen el coco comido con los dichosos teléfonos y los dichosos videojuegos y demás. Y ves a toda la gente pues, con el teléfono ahí solamente, y son muy pocos los que cogen un libro para leer, ¿no? La naturaleza y el Ser Supremo nos dotó del habla. El habla la estamos perdiendo. O sea, la capacidad de comunicación. La capacidad de comunicación la estamos perdiendo. O sea, yo no comprendo, y más de uno lo habréis visto, ir a un restaurante y ver a dos personas que están comiendo, cada uno con un móvil. ¿Dónde está la comunicación? Cuando yo me acuerdo que cuando era niño, nos reuníamos todos a la mesa y comentábamos cosas relacionadas con lo que había ocurrido en el colegio, en la casa, en la calle,
Era una forma de comunicarse. Eso se está perdiendo debido a las tecnologías. Pero no solamente eso, sino que si aquí te lo dan todo hecho, tú piensas cada vez menos. Y si piensas cada vez menos, tu cerebro cada vez menos está entrenado. De ahí el porcentaje tan importante que hay hoy en día del Alzheimer que se produce entre los 50 y 55 años. Cuando antes, antiguamente, se le llamaba enfermedad senil porque se daba a partir de los 70 o una cosa así. ¿Eso a qué es debido? A personas que no leen, personas que no hablan, personas que no se comunican, personas que no tienen comunicación. Y su cerebro se retrasa. Yo tengo dos preguntas. La primera, has comentado que tardaste 3 meses en escribir el libro. Yo quisiera saber cuánto tiempo has dedicado a documentarte de todas estas cosas científicas, porque veo que te has documentado. Quería saber cuánto tiempo llevas documentándote. Y la segunda, creo que sé la respuesta, pero quiero que me lo confirmes. Pues sí. ¿Te has planteado en algún momento escribir algún libro que no tenga que ver con la ciencia ficción? No. A ver, explico. Como he dicho, a la edad de 14 años cayó en mis manos ese libro de Julio Verne, 5 semanas en Lugo. A partir de ahí, independientemente de lo que yo he hecho, siempre he tenido una idea de escribir algo relacionado con este tema. Y cuando se me dio la circunstancia, lo que hice fue documentarme. Hasta el punto de que hay un capítulo donde hablo de la medicina regenerativa. Muchas personas no saben de lo que es eso. La medicina regenerativa consiste en que, debido a los elementos que se utilizan, tú puedes regenerar, si por ejemplo te cortan un brazo, puedes regenerar el hueso, el músculo, los vasos sanguíneos, la carne y la piel. Debido a un sistema, que no voy a decir cuál es, y que de esa forma se puede conseguir. Pues eso, yo me tuve que documentar para poderlo escribir. Es decir, yo para escribir este libro he visto documentales, he leído libros, he hablado con personas para intercambiar opiniones, y una vez que lo he tenido todo, pues me he puesto a escribir. Bien. Me has dicho que tu influencia ha sido Verne, mayormente. Una de las primeras preguntas es que si ha habido otro autor, en donde también te has podido inspirarte. Luego, una segunda pregunta sería, como todo buen genio literario Verne, aparte de explicar una historia, que explicar la historia más grande, ¿no? Como puede ser Shakespeare, Cervantes, Dostoyevsky, por ejemplo, habla de las relaciones sociales, pero también habla de la relación con Dios, etcétera, etcétera. Y mi pregunta era si has basado en alguna teoría filosófica, porque todo libro de ciencia ficción al final parte de la filosofía, que es la primera ciencia que crea el hombre. Y yo no he leído el libro, pero este libro, si lo leo, podría decirse o podría interpretar la existencia de Dios, sí, no tiene nada que ver. ¿Hasta el final? Sí. En el libro está contemplado que cuando termina la Guerra de las Naciones, os explico, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son mundiales porque participan los 5 continentes. Todos son mundiales. En este caso, la Guerra de las Naciones es selectiva, no participan los 5 continentes, sino que participan cierto tipo de naciones. En definitiva, destruyen el planeta, lo destruyen en un 75%, solamente queda un 25%. Y en aquel entonces, en la época en que se produce esa guerra, que es en el año 2100, pues había una población en el planeta de 10.000 millones de personas. Una vez que termina la guerra, 4 años después, la población que hay es escasamente de 3.800 millones. ¿Qué ocurre? El ser humano, cuando se ve abocado en el precipicio, es decir, te pongo un ejemplo. Si yo empiezo a andar hasta aquí, sé que como de otro paso me caigo. Por lo tanto, tengo que dar un paso atrás para evitar el precipicio.
Pues en este caso el ser humano se da cuenta de lo que ha hecho es una auténtica aberración. Independientemente de que ha sido capaz de desarrollar su cerebro, también desarrolla su capacidad espiritual. Eso significa que se convierten mucho más espirituales, son mucho más religiosos, son mucho más practicantes, porque se dan cuenta que hay un ser por encima de ellos, que es el que está vigilándoles, es el que está protegiéndoles, porque si no fuese así no estarían en el mundo. Entonces, esa población después de la guerra se convierte en mucho más espiritual y mucho más creyente. Pero no solamente eso, sino más tolerante. Acepta cualquier tipo de religión que haya, la musulmana, la protestante, la sintoísta, la hinduista, ¿no? Todas. Y coexisten todas, hasta el punto de vista de que habréis oído hablar de la semana de 4 días de trabajo. Yo en mi libro, antes de que se hablara de eso, ya hablaba de la semana de 4 días, porque el quinto era para el ocio, el sexto para la familia y el séptimo para la iglesia. ¿Alguna pregunta más? Maite, no te quedes con la gana, haz la pregunta. Bueno, yo me he leído el libro, Por eso te lo digo. honestamente. Entonces, el fin de la literatura es entretener y o sea, el disfrute y de alguna manera, pues, la formación. Yo lo que he visto en el libro, bueno, pues entretener entretiene, pero he visto pues muchas faltas de expresión, muchas reiteraciones, muchas repeticiones. Pretende la belleza en sí no la veo. La literatura persigue esas cosas, la belleza y el entretenimiento. El entretenimiento, bueno, y sobre todo en corregir la cantidad de faltas de ortografía que hay y los errores de expresión tremendos. Hay muchas redundancias, o sea, lo que es la belleza en sí, no la veo. O sea, yo veo ahí que el libro necesita pues el apoyo de una persona que esté literariamente formada. Tú tienes una base científica que yo no la puedo discutir, porque yo científica no soy, pero sí soy de literatura y he visto eso. Entonces, esto sí cae en un adolescente y tal, y bueno, lo que se pretende es que se cultiven. Que bastante deformada tienen ya la ortografía con los WhatsApp y todo esto. Entonces necesita una remodelación importante. Alabo mucho pues todo lo que se ha dicho, el interés, la fuerza, las ganas que le has echado, porque entiendo lo que supone escribir un libro, porque yo en mi tesis doctoral pues tuve que hacer un trabajo ímprobo de investigación, de ver, pagar, y con todo con eso tuve errores, y ahora la volvería a hacer de otra forma, pero que bueno, que hay que seguir trabajando. Yo te animo muchísimo, porque eres valiente y bueno, se aprende, de los errores se aprende. Yo los tengo cada momento. O sea que bueno, que esto es importante decirlo porque si yo ahora compro un libro y no sé nada de esto y ha habido una persona que lo ha leído y se lo ha callado, pues yo pienso que está mal y es un gesto de hipocresía. Yo te lo digo desde todo cariño, sobre todo desde el punto de vista pedagógico, que yo soy pedagoga, pues que
que adelante, que ole tú, que vuelvas que corrijas esas cosas que te he señalado, y si te entran ganas de imprimirlo otra vez, pues o búscate un editor bueno, que tenga, porque yo la verdad, yo hice mi tesis, pero no la he publicado así como, en eso no estoy yo muy puesta. Sería bueno que alguna editorial, pero claro, tiene que estar, no solamente que expreses las ideas, de que te hace de los pinteros para arriba, para abajo, no sé qué, faltan metáforas, faltan comparaciones, faltan sí, de humor a lo mejor, hay muchas repeticiones que tú mismo, muletillas que tú empleas. Es que cuando lo estás leyendo estás viendo a José cómo tú lo está diciendo. Entonces, pues nada más, yo lo que hace el espacio profundo y el espacio exterior. En una pregunta que te he puesto en el libro, ¿qué diferencia hay entre el espacio? Eso te lo he preguntado porque yo, a nivel científico, ya te digo que cero. A ver si me lo podías explicar. Bueno, vamos a ver. Es el primer libro. Por tanto, si yo, como he dicho, lo he escrito en 3 meses, pues tiene todos los errores del mundo. Pero a la hora de pasarlo al ordenador, hay un programa que es el ortotipográfico. Y ese es el que yo he utilizado. Pero no obstante, yo he pagado por la corrección del libro, cosa que no me ha hecho. En cuanto a si es entretenido, sí, claro. Desde el principio hasta el final, porque tenemos un secuestro, un rescate, 3 batallas, varias visitas a museos. O sea, lo que he querido en el libro es que si lo va a leer un chaval de 14 años en adelante, que se pueda identificar con una situación o con otra. Cuando yo escribí este libro pensé, ¿qué escribo? ¿Un libro técnico o un libro social? ¿Un libro que llegue a todo el mundo? ¿O un libro que tenga un nicho específico y concreto? Si escribo un libro técnico, el porcentaje de lectores va a ser muy, muy bajo. Por lo tanto, lo suyo es, y lo lógico es, escribir un libro de una forma sencilla, pero explicando muy bien todo, desde el principio hasta el final. Y eso es lo que yo creo que he hecho. Explicarlo todo de una forma correcta para que todo el mundo lo entienda. En cuanto a lo que hablaba del espacio, efectivamente hay 3 tipos de espacio. Está el espacio exterior, que es el que se comprende desde la atmósfera hasta 320 kilómetros de distancia de la Tierra. Luego está el espacio profundo, que es desde esa distancia hasta la distancia de 9.000 millones de kilómetros. Y luego está el espacio estelar, que es el que se contempla prácticamente desde el cinturón de Kuiper. Desde el cinturón de Kuiper para en adelante, es decir, el cinturón de Kuiper a la nube de Oort, eso es espacio estelar. Y desde lo que hay de la nube de Oort a la otra estrella, eso es espacio estelar. No porque sean 3 tipos de espacios, sino porque las connotaciones, la composición del espacio es diferente. Por eso se llama así. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo. A nivel personal, a nivel personal, el objetivo de escribir este libro, bueno, has dicho antes que era mantener la mente ocupada después de tu periodo laboral y todo eso, ¿no? Pero, o sea, ¿con qué objetivo lo has escrito? O sea, lo que quiero decir es, ¿lo has escrito buscando un éxito? ¿Estás preparado para un posible fracaso? ¿Cómo afrontar las consecuencias que pueda tener, tanto positivas como negativas, el haber escrito el libro? Creo que
he dicho antes, mi idea es transmitir una idea diferente al lector, para que se pueda situar en una situación que él no va a estar, no va a vivir. Pues estamos hablando del 2104. Ninguno de los que estamos aquí, ni hijos ni nietos, va a ver esa situación. Por lo tanto, es una idea que yo muestro. Pero, de duda cabe, que eso no significa que no pueda ser. Yo, por lo que he dicho anteriormente, es algo que se va a dar. Y lo digo porque cuando me puse a escribir, y esto es algo que también lo sabe Santiago, le dije mi obra y se iba a basar prácticamente en 15 libros, es decir, 5 trilogías. El primer libro empezaría en el año 2050, es cuando empieza el tema de la corrupción. El segundo libro de esa trilogía sería la quiebra económica y el tercero sería la guerra. De esa trilogía, de la segunda trilogía, sería la guerra, la posguerra y la otra es la convivencia de los seres humanos. Lo que hablamos anteriormente del tema espiritual. Luego vienen estas tres, que es el proyecto apocalíptico y el gravitacional. Y luego hay otras dos más, que es Tierra 2, la convivencia de los seres humanos en el nuevo planeta y la conquista, en este caso, de los planetas de alrededor, de donde están ellos, en la nueva estrella. Y la última es todo lo referente a conquistas planetarias, conquistas de la galaxia y conquistas de los dioses. Todo esto llega hasta el año 3333 de nuestra era. Pero que, como ya le comentaba anteriormente a una persona, el tiempo es totalmente diferente en la Tierra y en el espacio. Porque conforme vas adentrándote en el espacio y con esas velocidades, lo que estás es ganando tiempo. Y si ganas tiempo, estamos hablando de que en lugar del año 3333, pues no sé qué año sería. Vale, pero este libro, de los 15 libros que estás explicando, este libro, ¿en qué momento se sitúa? Prácticamente en la mitad. Vale, o sea que luego irían libros En la anteriores mitad. y libros posteriores. Sí, como hay 6 libros posteriores. Claro, pero mi pregunta iba más a nivel personal, o sea, tú cómo te planteas la respuesta que este libro pueda tener en el público. Quiero decir, si este libro, por lo que sea, no tiene una buena respuesta o no tiene el éxito que tú esperas, ¿vas a seguir escribiendo los libros previos y los posteriores o vas a dejarlo? Ángela, en cuanto a lo que tú dices del tema del éxito, ninguno. La prueba está aquí. He invitado a 150 o 200 personas porque me hablaron de que la capacidad que tenía este sitio era de 220 personas. Bueno, pues ya veis lo que estáis. Éxito, ninguno. Pero sí quiero que el que lo lea coja ese mensaje y vea que lo que puede ocurrir y va a ocurrir en el futuro está originado por nosotros mismos. En cuanto a escribir, ya he escrito la segunda parte de esta trilogía y estoy con la tercera. Naturalmente, en la segunda y en la tercera están corregidos todos los defectos que muy bien ha dicho Maite que tenía la primera. Lógico. Si tú escribes un libro, lo escribes con todo tu amor y todo tu cariño. Y lo que quieres es escribirlo de la mejor forma posible y tratar de equivocarte lo menos posible. Y si además contratas a una editorial que se supone que tiene que corregirlo y no lo ha hecho, o sea que de éxito ninguno. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, podemos dar por finalizada la presentación.